Mi hijo me dio el peor lugar en el crucero, no sabían que yo era socia del capitán, así que decidí. Siempre soñé con que un viaje en familia sería uno de esos momentos que uno guarda en el corazón para siempre. Después de tantos años trabajando, criando a mi hijo sola y sacrificando todo por él, imaginaba que ese crucero sería mi recompensa. Un regalo de amor, de unión, de gratitud. Pero jamás imaginé que mi propio hijo me daría el peor lugar del barco. Y si tú crees que esta historia termina ahí, déjame decirte que estás muy equivocado. Porque lo que hice después, no lo vio venir absolutamente nadie. Quédate hasta el final, porque te prometo, esta historia da una vuelta que nadie se espera. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y si te gustan estas historias de vida real, suscríbete al canal, porque aquí siempre vas a encontrar relatos que te van a emocionar y te van a hacer pensar. Mi nombre es Carmen Villalobos García, tengo 73 años, y he sido muchas cosas en la vida. Madre soltera, trabajadora incansable, y una mujer que siempre creyó que el amor y la familia lo eran todo. Pero ese día, entendí que no siempre es así. Y quizás, fue lo mejor que me pudo pasar. Nunca imaginé que un simple mensaje pudiera provocar en mí una revolución tan grande en el pecho. Mamá, quiero invitarte a un crucero con toda la familia. Lo leí, lo releí, y las lágrimas se me fueron escurriendo solitas. No me lo esperaba. Porque una, como madre, entrega la vida entera, pero nunca espera nada de regreso. Sin embargo, cuando llega ese gesto, ese reconocimiento, aunque sea disfrazado de un simple viaje, te rompe por dentro, pero de felicidad. Me puse la mano en el pecho, sentí como me latía fuerte, como si mi corazón quisiera salirse. Y créeme, sentí que, por fin, la vida me decía, todo lo que diste, Carmen, valió la pena. Pensé en lo duro que había trabajado durante años. Jornadas dobles, triples, limpiando casas ajenas, haciendo pasteles, bordando, cuidando niños. Todo, absolutamente todo, fue por él. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, soñando despierta con cómo sería ese viaje. Me imaginaba los desayunos en cubierta, con la brisa del mar acariciándome la cara, los nietos corriendo entre las mesas, las risas, las fotos familiares con el océano infinito de fondo. Me visualizaba vestida con mis mejores prendas, esas que guardaba solo para ocasiones especiales, caminando por esos largos pasillos del barco, como quien camina sobre las nubes. Hasta me vi a mí misma bailando en las noches de gala, rodeada de mi familia, celebrando la vida, el amor y, sobre todo, el orgullo de haber construido todo aquello. Era, no sé, como un sueño. Un sueño del que no quería despertar jamás. Me fui a arreglar. Me hice las uñas, me teñí el cabello, me compré un sombrero de ala ancha que desde hacía años quería, pero nunca me permitía. También busqué mis vestidos de flores, los que tenía bien guardaditos, y unas sandalias que nunca usaba porque siempre pensaba que eran demasiado lindas para ensuciarlas. Me veía al espejo y sonreía sola. Me decía, Carmen, te lo mereces. Por todo. Por no rendirte. Por ser madre, padre y sostén. Por haber dejado la piel en cada jornada. No les miento, sentía nervios, pero bonitos. De esos que te hacen temblar las manos y el alma. Mi corazón estaba lleno. Y sobre todo, agradecido. Porque al fin, la vida me estaba diciendo que no todo fue en vano. El día del viaje llegó. Y cuando mis ojos vieron ese barco, no sé ni cómo describirlo. Era gigantesco, blanco, reluciente, imponente, como un castillo flotante. Me quedé paralizada varios segundos, con la boca abierta, mirando cada detalle, cada ventanita, cada balcón. Parecía de película. Le tomé fotos desde todos los ángulos posibles, grabé videos, incluso me reí sola pensando en lo increíble que es la vida. Porque jamás en mis sueños más locos imaginé estar ahí, a punto de subir a semejante maravilla. Miré a mi hijo, que abrazaba a sus hijos, a su esposa, y me llené de orgullo. Pensé, Carmen, todo valió la pena. Todo. Mientras hacíamos la fila para el check-in, mis nietos corrían de un lado a otro, emocionados. Mi nuera, como siempre, con su celular, tomándose selfies y grabando historias para sus redes. Y Luis, sonriente, hablaba con todos, organizaba los documentos,
como buen jefe de familia. Yo observaba, en silencio, con el pecho inflado de orgullo, sintiéndome parte de algo grande, algo hermoso. Nos fueron entregando las tarjetas de acceso. Primero a los niños, luego a mi nuera, después a Luis. Todos emocionados, leyendo los números de camarote, las ubicaciones, los pisos. Y cuando me dieron la mía, algo dentro de mí se detuvo por un segundo. Había algo raro. La tarjeta era distinta. Los números no coincidían con los de ellos. Pero no quise pensar mal. Me dije, a lo mejor es un error. Quizá quisieron darte una sorpresa y te toca una habitación mejor. Caminamos juntos hacia los elevadores. Ellos se bajaron en el piso 8, donde estaban las suites familiares, las premium, esas que tienen balconcito con vista al mar. Y yo seguí bajando. Piso 6, piso 5, piso 4, hasta que el elevador se detuvo en el piso 2. Cuando se abrió la puerta, sentí un frío extraño recorrerme la espalda. El pasillo era más estrecho, más oscuro. Las paredes, de otro color. No había ventanas. Y el olor. Dios mío, un olor a encierro, a humedad, a motor viejo. Avancé por ese pasillo con el corazón acelerado. Busqué el número de mi camarote. Cuando por fin lo encontré, me quedé parada frente a la puerta unos segundos. Tragué saliva. Metí la tarjeta. Se abrió. Y lo que vi, me dejó helada. Una habitación minúscula. Sin ventana. Con una cama que apenas cabía en el espacio. Una lámpara de techo que parpadeaba. Las paredes, grises, frías, descascaradas. El sonido del motor era ensordecedor. Vibraba todo el suelo. Me quedé parada, mirando, sin poder creerlo. No, esto no puede ser. Tiene que haber un error. Me repetía una y otra vez, sintiendo como algo se me encogía por dentro. Salí casi corriendo. Subí las escaleras porque no podía esperar al elevador. Iba subiendo piso tras piso, con un nudo en la garganta, con las manos sudadas, con el corazón a punto de salirse del pecho. No entendía nada. No quería entender. Busqué a Luis por todo el piso 8. Lo encontré en la terraza, tomando fotos con su esposa y mis nietos, todos felices, riendo, posando frente al mar. Me acerqué, disimulando mi angustia. Le toqué el hombro. Él se giró, sonriente, como si nada pasara. Luis, hijo, creo que hubo un error con mi camarote, le dije, casi susurrando, con la voz quebrada. Me miró como quien mira algo que le estorba. Suspiró, como molesto, como impaciente. Mamá, entiéndelo, empezó a decirme, con esa voz que nunca antes le había escuchado. Y lo que dijo después, me atravesó el alma como un cuchillo afilado. Los camarotes buenos son para nosotros. Tú solo viniste a acompañar. No hagas drama, por favor. Me quedé en silencio. No supe qué decir. No supe qué hacer. Mis nietos bajaron la mirada. Mi nuera fingió que veía su celular. Y yo, sentí que el mundo se me rompía en pedacitos, ahí mismo, frente a todos. Me quedé mirándolo, buscando, no sé, alguna señal en sus ojos que me dijera que era una broma. Que en cualquier momento soltaría la carcajada y diría, «Ay, mamá, caíste. Es mentira». Pero no. No había broma. No había risa. Solo indiferencia. Solo frialdad. Solo desprecio. Sentí que me evaporaba. Que desaparecía. Como si mi existencia ahí fuera un estorbo. Como si yo, la mujer que le dio todo, que se rompió el lomo por él, no valiera lo suficiente para un camarote decente. Me ardían los ojos, pero no iba a llorar. No ahí. No frente a ellos. Di media vuelta. Sin decir una sola palabra. Caminé por ese pasillo largo, mientras escuchaba las risas de mi propia familia detrás de mí. Me mordía los labios para no dejar que la lágrima se me escapara. Bajé al piso 2. Entré de nuevo a ese camarote miserable. Me senté en la orilla de la cama, mirando la pared, sintiendo como el zumbido del motor se me metía hasta los huesos. Miré mis manos temblando. Apreté los puños. Cerré los ojos. Y fue ahí, justo ahí,
cuando mi mirada cayó sobre mi bolso, donde sobresalía una carpeta vieja, de cuero marrón. Esa carpeta, mi carpeta de documentos. La había traído por costumbre, porque siempre la llevaba a todos lados. Dentro de ella estaba el contrato de mis acciones, papeles que firmé hace más de 20 años cuando, sin saber mucho de negocios, invertí todo lo que tenía en una compañía naviera. Lo hice porque un amigo de la vida me lo aconsejó. Un hombre que, con el tiempo, se convirtió en alguien más que un amigo. Un hermano del alma. Y ese hombre, resulta que, hoy, es el capitán de este barco. El mismo barco donde, irónicamente, me acaban de tratar como si no valiera nada. Me quedé unos segundos mirando esa carpeta, respirando hondo, sintiendo como algo dentro de mí empezaba a despertar. Era como si, de pronto, la tristeza se transformara en otra cosa. En coraje, en dignidad, en memoria. Porque mientras ellos me daban el peor lugar, yo empezaba a recordar quién soy. Y créanme, se les había olvidado. Pero yo no. Porque yo no soy cualquier pasajera. No soy cualquier abuelita que vino de acompañante. No, señor. Este barco también me pertenece. Y eso, ellos no lo saben. Aún no. Me quedé ahí sentada, inmóvil, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos. El zumbido del motor retumbaba como un recordatorio constante de lo que acababa de pasar. A cada segundo que pasaba, sentía como la piel se me erizaba, no por el frío, sino por la humillación. Levanté la vista y miré alrededor. 4 paredes grises, un techo manchado de humedad, el colchón más delgado que había visto en mi vida y ese olor a encierro que se te mete en los huesos. No lo podía creer. No era el camarote. No era el espacio. Era lo que ese lugar representaba, lo que significaba para él mi presencia en este viaje. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos ya habían visto y mis oídos ya habían escuchado. Porque una cosa es imaginarse que un hijo puede ser desatento, distraído, ocupado. Pero otra muy distinta es verlo mirarte con esos ojos llenos de frialdad. Como si no fueras su madre. Como si fueras, no sé, una carga. Un bulto. Un mueble viejo que traen por compromiso, pero que nadie quiere en la sala. Me levanté de golpe. Sentía el pecho oprimido, como si me faltara el aire. Y aunque todo dentro de mí gritaba que me quedara, que no hiciera olas, algo más fuerte me empujaba a subir. Empujé la puerta y volví a ese pasillo largo y oscuro. Cada paso que daba sentía que me pesaba el doble. Subí las escaleras, respirando hondo, tratando de no llorar, de no pensar, de no sentir. Pero es imposible. ¿Cómo no sentir? ¿Cómo no pensar? Si la vida entera se te desmorona en cuestión de segundos. Mientras subía, podía escuchar las risas lejanas de la cubierta. Risas que, hasta hacía unas horas, yo creía que también eran para mí. Pero ahora sonaban distintas. Sonaban ajenas. Me ardía el pecho. Me temblaban las manos. Y, lo juro, me temblaba hasta el alma. Llegué al piso 8. Me asomé por la terraza y ahí estaban. Todos. Sentados, tomando refrescos, con los pies sobre las sillas, relajados, cómodos, riéndose de videos en el celular. Luis con su esposa, sus hijos jugando cerca. Todos, perfectamente acomodados en su mundo. Un mundo donde, al parecer, yo no tenía lugar. Me acerqué, pero nadie notó mi presencia. Nadie se giró. Nadie se dio cuenta. O fingieron no darse cuenta. Y eso dolió más que cualquier palabra. Porque no hay silencio más cruel que el de quien elige ignorarte. Di un par de pasos hacia ellos. Les hablé. Nadie me respondió al principio. Luis levantó la vista, me miró, y, créanme, me hubiera gustado no ver lo que vi en sus ojos. No había amor. No había ternura. No había rastro de la mirada del niño que yo crié. Era frialdad, desprecio, impaciencia, como si mi sola presencia lo incomodara. Mi voz salió temblorosa, bajita, pero cargada de una tristeza que no sabía cómo esconder. Luis, hijo, ¿en serio piensas que esto está bien? Le pregunté, esperando, no sé, alguna señal, algo que me devolviera un poco de fe. Lo que hizo fue suspirar.
mirar hacia otro lado, encogerse de hombros, como si fuera un tema menor, como si yo estuviera exagerando. Su esposa, que hasta ese momento fingía no verme, ahora se levantó y se metió al camarote. Mis nietos, mis propios nietos bajaron la cabeza, incómodos. No me miraban. Me di cuenta que, sin quererlo, me estaba convirtiendo en un fantasma. Un fantasma que camina, que respira, pero que nadie quiere ver. Y créanme, no hay dolor más grande que ese. Que sentirte invisible en la vida de los que más amas. Me temblaban las piernas. Me costaba hasta sostenerme de pie. Me dolían los ojos de tanto contener el llanto. Y no era solo por el camarote. No era por las paredes sin ventana ni por el motor que no me iba a dejar dormir. Era por todo lo que eso significaba. Por todo lo que me estaba gritando sin palabras. Tú aquí no importas. Tú aquí estorbas. Así me sentía. Así me hicieron sentir. Miré a Luis, esperando una explicación, una disculpa, un lo siento, mamá, fue un error. Algo. Lo que fuera. Pero no. Lo que recibí fue silencio. Un silencio lleno de piedras. Volví a intentar. No sé ni por qué. Quizá porque uno nunca pierde la fe del todo. Le dije, Luis, yo no vine a incomodar. Solo pensé que este viaje era para estar en familia. Para compartir. Y me arrepiento. Me arrepiento de haber usado la palabra pensé. Porque ahí fue cuando entendí que lo que yo pensaba no significaba nada para ellos. Luis se levantó, me miró de arriba abajo, y me soltó. Mamá, es que tú te tomas las cosas demasiado a pecho. No empieces, ¿sí? Relájate. Disfruta lo que hay. Esa frase, esa maldita frase me retumbó en la cabeza como un martillazo. Me quedé callada, porque entendí que no valía la pena. No ahí. No en ese momento. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso al elevador. Y mientras me alejaba, escuchaba cómo retomaban sus conversaciones, sus risas, sus bromas. Como si nada. Como si yo no existiera. Me metí al ascensor. Bajé al piso 2. Cada piso que descendía, sentía que bajaba un escalón más en su escala de importancia. Como si me estuvieran dejando claro cuál era mi lugar. No lo dijeron. Pero no hacía falta. Todo, absolutamente todo, me le estaban gritando con sus actos. Llegué de nuevo a ese pasillo miserable. Abrí la puerta del camarote. Me senté en la orilla de la cama. Y por primera vez, me permití llorar. Lloré bajito. Sin sonido. Solo lágrimas corriendo por mi cara. No quería que nadie me escuchara. No quería que el mundo supiera lo que sentía. Porque hasta llorar, me parecía que era darle más poder a lo que me acababan de hacer. Me sequé las lágrimas con la palma de la mano. Respiré hondo. Y me quedé mirando el suelo. Sin moverme. Sin hablar. Sin entender cómo llegamos a este punto. Fue en ese instante, cuando bajé la mirada, que mis ojos se toparon otra vez con esa carpeta de cuero marrón que sobresalía de mi bolso. La había traído casi por inercia. Siempre la llevaba a todos lados, como quien lleva un pedazo de su vida ahí dentro. Me incliné. La saqué. La puse sobre mis piernas. Pasé la mano por encima, acariciando la textura vieja, desgastada, pero firme. Y sentí un cosquilleo en el estómago. Porque dentro de esa carpeta estaba una parte de mi historia que ellos habían olvidado. Pero yo no. Yo, jamás. La abrí despacio. Fui sacando los papeles. Los contratos. Las acciones. Las cartas. Los sellos. Todo. Cada hoja era un recordatorio de quién soy. De lo que valgo. De lo que he construido. De lo que he sido capaz. Y mientras repasaba cada documento, algo dentro de mí empezó a cambiar. Sentí cómo, poco a poco, la tristeza se iba desvaneciendo. Y en su lugar, empezaba a nacer otra cosa. Una fuerza. Un coraje. Un fuego que llevaba años apagado, pero que nunca murió del todo. Y entonces lo entendí. Esto no se va a quedar así. Me limpié la cara. Me paré. Guardé los papeles de nuevo con todo el cuidado del mundo. Cerré la carpeta, la metí al bolso y respiré hondo.
Sentí como mi cuerpo, que hacía unos minutos estaba doblado por la tristeza, ahora se enderezaba. Saqué los hombros. Levanté la cabeza. Y mientras caminaba hacia la puerta, solo una frase cruzaba por mi mente, repitiéndose una y otra vez como un mantra: se les olvidó quién soy, pero se los voy a recordar. Salí de ese camarote con paso firme, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor retumbando dentro del pecho. Caminaba por esos pasillos grises, pero ya no los veía igual. Ya no eran oscuros, ni tristes, ni claustrofóbicos. Ahora eran simplemente el camino hacia algo mucho más grande que yo misma. Porque mientras mis pies avanzaban, mi mente hacía un recorrido mucho más largo, un recorrido por mi propia vida, por mi historia, por todo lo que había construido sin que ellos siquiera lo supieran. Y fue ahí cuando entendí algo que me estremeció: Luis no tiene idea de quién es su madre. No tiene la más mínima idea. Recordé perfectamente ese día, hace más de 20 años. No sé si fue intuición, necesidad o simple valentía, pero tomé una de las decisiones más arriesgadas de mi vida. Invertí todos mis ahorros, cada centavo que había guardado de años y años de trabajo, en acciones de una empresa naviera que apenas estaba empezando. Muchos me dijeron que estaba loca, que era una tontería, que eso era para ricos, no para una mujer como yo. Pero yo les sonreí. Porque siempre supe que, si algo me había enseñado la vida, era a no tenerle miedo a apostar por mí misma. Esa inversión no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de amistad, de confianza y de lealtad. Porque uno de los fundadores de esa empresa no era cualquier persona. Era Julián. Julián Martínez. Mi amigo, mi cómplice, mi hermano del alma. Nos conocimos cuando yo apenas empezaba a trabajar limpiando oficinas. Él era asistente contable en una de ellas, y créanme, desde el primer día, supe que ese hombre tenía madera de grande. Nos acompañamos en los peores momentos. Cuando él no tenía para comer, yo le llevaba tamales. Y cuando a mí me cortaron la luz, él fue el que me prestó lo que tenía para pagarla. El día que Julián me propuso ser socia, casi me desmayo. Recuerdo que me dijo, mientras tomábamos café en una fondita de esquina: Carmen, sé que suena loco, pero este barco que vamos a construir no solo es mío, también es tuyo. Tú has estado conmigo desde el principio. No te estoy pidiendo caridad, te estoy ofreciendo futuro. Y sí, tuve miedo. ¿Cómo no? Pero lo hice. Firmé esos papeles con las manos temblando, sin entender del todo las cláusulas, los porcentajes, ni los tecnicismos. Pero lo que sí entendí es que, desde ese momento, yo ya no era solo una mujer que limpiaba casas. Era dueña de parte de esa empresa. Lo más curioso es que nunca se lo conté a Luis. No porque fuera un secreto, ni porque quisiera ocultárselo. Simplemente, porque nunca le interesó. Jamás me preguntó por mi vida más allá de ser su madre. Jamás quiso saber qué hacía cuando no estaba cocinando, lavando o cuidando de él. Y supongo que con los años, él se hizo una idea de mí que nunca se molestó en comprobar. Pensó que yo solo era esa mujer sencilla, humilde, que vivía para servirle. Jamás se imaginó que detrás de mis manos arrugadas había acciones, contratos, inversiones, poder. Mientras caminaba hacia la oficina del capitán, cada paso me llenaba más de fuerza, de dignidad, de memoria. Porque ellos pueden haberse olvidado de quién soy, pero yo no. Recordaba perfectamente las palabras que Julián me dijo el día que zarpó el primer barco de la compañía: Carmen, cualquier barco que lleve nuestro logo, también es tuyo. Porque tú lo hiciste posible. Y créanme, esas palabras se me clavaron en el alma como un tatuaje invisible. Un recordatorio eterno de que yo no era menos que nadie. De que lo que había construido, nadie me lo podía quitar. Llegué a la cubierta principal. El viento me pegaba en la cara, fuerte, salado, pero me hacía sentir viva. Caminé por esos pasillos llenos de turistas felices, ajenos a la tormenta que yo llevaba dentro. Me preguntaba cuántas de esas personas caminarían por la vida, igual que mi hijo, juzgando a los demás por la apariencia, por la ropa, por lo que creen que son, sin tener la menor idea de quién tienen realmente enfrente. Qué curioso, ¿no? Cómo nos volvemos ciegos a las historias que no nos interesan, hasta que la vida nos obliga a verlas. Cuando llegué a la puerta de la oficina del capitán, me detuve un segundo. Cerré los ojos. Respiré hondo.
Y por primera vez en muchas horas, me permití sonreír. Porque, en el fondo, sabía que lo que estaba a punto de pasar, iba a cambiarlo todo. No solo para mí, también para Luis, para su esposa, para mis nietos. Y, si me apuran, para cada persona que se atreviera a tratarme como si yo no valiera nada. Porque este mundo da vueltas, y hoy les tocaba girar. Abrí los ojos. Me acomodé el bolso al hombro. Me subí el cierre de la chaqueta. Y toqué la puerta. Desde dentro, escuché esa voz que no había cambiado en 2 décadas. Fuerte, alegre, segura. Adelante. Empujé la puerta. Y ahí estaba Helen, de pie, mirando unos mapas. En cuanto me vio, soltó todo. Abrió los brazos y soltó un grito que me abrazó más que cualquier gesto físico. Carmencita, no lo puedo creer. ¿Qué haces aquí, mujer? Se acercó, me abrazó, me levantó un poco del suelo como si el tiempo no hubiera pasado. Y en ese momento, créanme, me di cuenta que el universo, aunque a veces parece cruel, también sabe ponerte en el lugar correcto, en el momento justo. Nos sentamos. Me sirvió un café, como los de antes. Y mientras me hablaba, mientras me preguntaba cómo estaba, cómo iba la vida, yo apenas podía responder. Porque había tanto que decir, y al mismo tiempo, tanto que no hacía falta. Me miraba con esos ojos llenos de cariño, de respeto, de admiración. Y pensé, qué ironía, aquí estoy. En este barco. Avergonzada, herida, humillada por mi propio hijo, y al mismo tiempo, recordando que no soy menos que nadie. Porque a veces la vida tiene que darte una bofetada, para que te acuerdes de quién eres. Saqué la carpeta del bolso. La puse sobre la mesa. Julián la miró. Sonrió. Y me dijo, veo que no la has soltado nunca, ¿eh? Negué con la cabeza. Abrí la carpeta y le mostré los documentos. Los repasamos juntos. Le conté todo. Desde lo que había pasado en el camarote hasta las palabras que me dijo Luis. No lloré. No temblé. Lo conté con la voz firme. Porque a veces, el dolor también te enseña a hablar desde otro lugar. Desde un lugar donde ya no caben ni la tristeza ni el miedo. Solo la verdad. Julián me escuchó en silencio. Con esa mirada seria, profunda. Cuando terminé, cerró la carpeta, me miró directo a los ojos y me dijo, Carmen, tú me dices qué hacemos, y se hace. Así. Sin rodeos. Sin condiciones. Sin preguntas. Porque cuando alguien te conoce de verdad, no necesita explicaciones. Solo necesita saber qué necesitas. Y en ese momento, supe que había llegado la hora. La hora de que todos, empezando por mi propio hijo, entendieran quién soy. Y sobre todo, entendieran quién ha sostenido este barco mucho antes de que ellos siquiera soñaran con subirse. Toqué la puerta con firmeza, aunque no voy a mentir, por dentro sentía el corazón martillando contra el pecho. Ese tipo de nervio que no es miedo, es dignidad. Es cuando sabes que algo grande está a punto de pasar. Desde adentro escuché su voz, fuerte, clara, igual que hace años. Adelante. Empujé la puerta y lo vi. Ahí estaba. Helen. De pie, revisando unos mapas, con su uniforme impecable, esa sonrisa franca y sus ojos llenos de vida. Cuando me vio, dejó caer todo lo que tenía en las manos. Abrió los brazos y gritó, Carmencita, carajo, pero qué milagro verte aquí. Nos abrazamos largo, fuerte, como 2 viejos amigos que no se ven desde hace siglos, pero que saben que la conexión nunca se rompió. Me sostuvo por los hombros, me miró de arriba abajo y sonrió. Mujer, estás igualita, bueno, igual de guapa. Me reí, porque hacía mucho que nadie me decía algo bonito sin segundas intenciones. Nos sentamos en esas butacas de cuero que olían a historia, a viajes, a mar. Me sirvió café, como en los viejos tiempos. Ese café fuerte, negro, cargado, que solo los capitanes saben preparar. Y mientras me servía, me miraba con esa mezcla de cariño y complicidad. Apenas me preguntó cómo estaba, me solté. Le conté todo. Desde que recibí el mensaje de Luis, hasta la ilusión que me hizo pensar que este viaje era un regalo de amor. Le hablé del embarque, de la emoción, de cómo subí al barco pensando que, por fin, la vida me devolvía algo bonito.
Pero también le conté de la tarjeta del camarote, del pasillo oscuro, del motor que no me deja ni pensar, y, sobre todo, de las palabras que me dijo mi propio hijo. Mientras hablaba, Julián me escuchaba sin interrumpirme, con el ceño fruncido, los labios apretados, y una rabia que le subía desde el pecho. Cuando terminé, él golpeó la mesa con la mano abierta. Fuerte. Seco. No. Esto no puede ser. A ti nadie te trata así, Carmen. Nadie. Carajo. Me miró con esos ojos que no admiten discusión y añadió, tú no eres cualquier pasajera. Este barco también es tuyo. Y más tuyo que de muchos que caminan aquí creyéndose importantes. Su voz se quebró un poco, no de tristeza, sino de indignación. Y no sé qué fue más bonito, si su rabia por lo que me hicieron o la certeza con la que me recordaba quién soy. Porque a veces, una necesita que alguien te mire y te diga, tú vales, tú importas. Saqué la carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Él la miró y soltó una sonrisa entre cómplice y nostálgica. La famosa carpeta, nunca la soltaste, ¿eh? Le respondí que no, que nunca. Porque esa carpeta era más que papeles. Era mi historia. Mi dignidad. Mi voz en un mundo que muchas veces quiso hacerme invisible. Abrió los documentos, revisó los sellos, las firmas, los porcentajes. Asintió varias veces mientras leía. Y luego me miró, clavando sus ojos en los míos, como si quisiera atravesar el alma, y me dijo, Carmen, tú aquí mandas tanto como yo. O más. Respiré hondo. Sentí que por primera vez desde que comenzó este maldito viaje, mi cuerpo se enderezaba. Volvía a recordar quién soy. Que no soy una señora mayor a la que su hijo puede meter en un cuartito sin ventana, como si fuera un mueble viejo que solo sirve de adorno. No. Yo soy Carmen Villalobos García. Mujer. Madre. Trabajadora. Y también, socia fundadora de esta compañía. Levanté la mirada, apreté los labios, y le dije a Julián, ya es hora de que se enteren, de que entiendan quién soy. Y de que aprendan que el respeto no se mendiga. Él asintió sin dudarlo. Tomó el teléfono, hizo una llamada rápida. Le habló al jefe de operaciones, luego al encargado de seguridad. Daba órdenes claras, firmes, con ese tono que no deja lugar a dudas. Procedan con la reubicación inmediata de la señora Carmen Villalobos. Suite presidencial. Acceso VIP. Atención 24 horas. Y en cuanto a la familia, hizo una pausa, ya les diremos qué hacer con ellos. Me miró. Sonrió. Y soltó, dime qué más quieres que hagamos. Aquí, lo que tú digas, se hace. Por un segundo me quedé callada. Porque, aunque ya no tenía tristeza, tampoco sentía rabia. Lo que sentía era justicia. Era como si, de pronto, el universo me hubiera devuelto la balanza. Y me di cuenta de algo muy profundo. No quiero venganza. No quiero humillar. Lo que quiero es que entiendan, que aprendan, que recuerden que la vida da vueltas. Y que a veces, la vuelta te la da tu propia madre. Lo miré, tomé su mano, y le respondí con la voz más serena que pude. Julián, es hora de poner algunas cosas en su lugar. Nos quedamos unos segundos en silencio. Solo se escuchaba el golpeteo lejano de las olas contra el casco del barco y el sonido del motor, que ahora ya no me parecía molesto, sino un recordatorio de que el mundo nunca se detiene. Que la vida sigue. Que uno puede caerse 1000 veces, pero también puede levantarse 1001. Julián me miró, me apretó la mano, y me dijo, esto apenas empieza. Y créanme, por primera vez en mucho tiempo, sentí que llevaba razón, porque lo que estaba a punto de suceder iba a cambiarlo todo. Salí de la oficina del capitán con el bolso bien sujeto al hombro, la cabeza en alto y el corazón latiendo fuerte, pero ya no por tristeza. Lo que sentía ahora era otra cosa. Algo que hacía mucho no sentía: dignidad, justicia. Mientras caminaba por esos pasillos que horas antes me parecían fríos, ahora los veía distintos. Cada lámpara, cada cuadro en las paredes, cada alfombra, todo me recordaba que yo también formaba parte de esto. Que este barco no era solo un crucero de lujo donde vine de acompañante. No, este barco también era mío. Las instrucciones del capitán se movieron más rápido de lo que imaginé.
Desde su oficina empezó a correr una cadena de llamadas, de mensajes, de órdenes que se ejecutaban como piezas de dominó cayendo una tras otra. Mientras tanto, yo subí al restaurante del piso 10. Me senté en una mesa junto al ventanal, mirando el mar. Me pedí un café y un pastelito. Lo necesitaba. No por hambre, sino porque, después de tanta herida, uno también necesita saborear la vida. Los meseros me miraron raro al principio, como siempre, hasta que uno de ellos recibió un mensaje en su auricular. Su cara cambió de inmediato. De repente, aquel joven que antes apenas me saludaba, se acercó con una sonrisa de oreja a oreja. Señora Villalobos, cualquier cosa que necesite, estamos a su disposición. Y no lo voy a negar. Me gustó. Me acomodé en la silla, crucé las piernas y les pedí otra taza de café, con un panecito más. Porque ahora sí me sabía. Me supo a justicia. Me supo a dignidad recuperada. Mientras tanto, miraba la puesta de sol, con ese color naranja que se mezcla con el azul profundo del mar. Y pensé, qué irónica es la vida. A veces tiene que romperte para que te acuerdes de quién eres. Las horas pasaron rápido. Entre sorbos de café y bocados de pastel, miraba cómo el personal del barco iba y venía, corriendo, organizando cosas. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero algo se movía. Lo sentías en el ambiente. Era como ese momento antes de la tormenta, donde todo parece calmo, pero sabes que algo se avecina. Me acomodé el sombrero, saqué mi abanico del bolso y empecé a abanicarme mientras miraba cómo la noche caía sobre el océano. Y, en ese momento, una vocecita dentro de mí me susurró: «Prepárate, Carmen, lo que viene es fuerte». Y entonces, sucedió. A las 10 en punto de la noche, el altavoz del barco interrumpió la música ambiental. Una voz, seria, formal, dijo: «Atención, pasajeros. Por orden administrativa, algunos cambios serán efectivos de manera inmediata. Le solicitamos su comprensión y colaboración». Todo el restaurante se quedó en silencio. La gente dejó de comer. Dejó de hablar. Hasta el mar, les juro, pareció quedarse callado. Nadie entendía qué pasaba. Algunos se miraban entre ellos, otros sacaban el celular para grabar, porque claro, todo lo raro siempre se vuelve contenido para redes. Los meseros se miraban entre sí, confundidos. Y mientras todos se preguntaban qué estaba pasando, yo simplemente seguía mirando el mar, con mi taza de café en la mano, como si nada. Porque yo sí sabía. Yo sabía exactamente qué estaba a punto de suceder. Porque ese anuncio era el primer movimiento. El primer trueno antes de que se largara la tormenta completa. Me recosté un poco en la silla, sonreí sola y pensé: a ver, Luis, a ver si esta te la esperabas. Porque la vida, la vida, tiene maneras muy peculiares de ponerte en tu lugar. Mientras tanto, en el piso 8, donde estaban las suites premium, las risas y la tranquilidad empezaban a cambiar por susurros, miradas nerviosas y preguntas que nadie sabía responder. Mi nuera se asomaba al pasillo, revisaba su celular, como si ahí fuera a encontrar una explicación. Luis estaba en la terraza, tomando vino, cuando escuchó el anuncio. Al principio no le dio importancia. Pensó que era algo general. Hasta que 3 miembros de seguridad, vestidos impecables, tocaron la puerta de su suite con esos golpeteos que no son de cortesía, son de autoridad. «Buenas noches, señor. Por disposición del Consejo Directivo del crucero, se le solicita que, por favor, desaloje este camarote. Sus pertenencias serán trasladadas». Silencio. Absoluto. Mi nuera palideció. Mis nietos se quedaron congelados, sin entender nada. Luis soltó la copa. Se rompió contra el piso. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. Gritaba, mirando a todos lados como si eso fuera una cámara oculta, como si alguien fuera a salir a decirle que era una broma. Pero no. Esto no era ninguna broma. Luis intentó discutir, levantar la voz, reclamar. ¿Pero qué es esto? Yo soy pasajero premium. Pago por este camarote. Gritaba, mientras los oficiales le mostraban una hoja firmada. Él no entendía. No podía entender. Porque hasta ese segundo, él seguía creyendo que estaba por encima de todo. Por encima de mí. Por encima de la vida. Pero la vida
La vida no olvida. La vida te espera en la esquina que menos imaginas. Y créeme, hoy le tocó la suya. Lo escoltaron. A él, a su esposa, a sus hijos. Con maletas, mochilas, todo. Como si fueran cualquier pasajero común. Mientras todo eso pasaba, yo seguía ahí, en el restaurante del piso 10. Viendo cómo las luces del barco se reflejaban en el mar, cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo negro. Pedí otro café, otra rebanada de pastel. Me acomodé el sombrero y sonreí. Porque esta noche, créeme, nadie, pero nadie, la va a olvidar. Luis no entendía nada. Lo vi desde la terraza del restaurante mientras bajaba por las escaleras, rodeado de personal de seguridad, cargando sus maletas, con el rostro descompuesto, la mandíbula apretada y los ojos llenos de una mezcla de rabia, vergüenza y miedo. Sí, miedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, quizás en su vida, no tenía el control. No podía negociar, no podía discutir, no podía comprar su salida. La autoridad aquí no era él. Sus hijos iban detrás, en silencio, cabizbajos, arrastrando mochilas. Su esposa no decía nada. Solo caminaba, con la cara completamente blanca. El pasillo donde estaban las suites premium se llenó de miradas. Puertas entreabiertas. Gente espiando, grabando con los celulares a escondidas, cuchicheando. Porque claro, un espectáculo así no se ve todos los días. Algunos se preguntaban qué había hecho esa familia para ser escoltada de esa manera. Otros simplemente disfrutaban del morbo. Porque si algo tienen los humanos, es esa manía de ver el caos ajeno con cierta satisfacción escondida. Y Luis lo sentía. Sentía cada mirada como una daga. Sentía que las paredes del barco, que antes eran lujo, ahora eran pura vergüenza. Intentó hablar. Lo sé, porque lo vi detenerse frente a uno de los guardias y decirle: «Mire, debe haber un error. Hable con el capitán. Yo soy pasajero VIP». Y el oficial, con una frialdad impecable, le respondió: «Las órdenes vienen directamente de la dirección. No hay error, señor. Favor de continuar». Su cara se desfiguró. Se llevó las manos a la cabeza. Miraba a su esposa buscando apoyo, pero ella solo apretaba los labios, como tragándose las palabras, o tal vez, tragándose la rabia de saber que todo lo que estaban viviendo era consecuencia de ellos mismos. Yo, desde mi lugar, no apartaba la vista. Y no lo hacía con odio. No era venganza. Era una mezcla rara entre tristeza, dignidad y un poco de justicia poética. Porque a veces, la vida necesita darte estos golpes para acomodarte el alma. Miraba a mis nietos y me dolía el pecho. Porque ellos no tenían culpa de nada. Pero a veces, las lecciones más grandes de la vida se aprenden cuando uno es niño. Y ojalá este momento quedara grabado en sus memorias. Para que el día de mañana, jamás, se atrevan a tratar a alguien como ellos me trataron a mí. Cuando llegaron al área de cabinas de la tripulación, entendieron de verdad lo que estaba pasando. Nada de alfombras suaves. Nada de balcones, ni ventanas, ni camas king. Aquí, las paredes eran metálicas. Las puertas, estrechas. Las camas, literas de 2, de 3, apretadas, con un olor a motor, a humedad, a trabajo. Aquí es donde duerme la gente que mantiene el barco a flote. Esa gente que nunca ves, pero que sin ellos, el crucero no existiría. Luis se quedó parado en la puerta. Miraba el camarote como si no pudiera procesar lo que veía. Como si fuera imposible que eso fuera para él. No, esto no puede ser. Esto es una broma. Tiene que ser una broma. Repetía una y otra vez, apretando los puños, caminando de un lado a otro. Pero no. Nadie le respondió. Nadie le dijo que era broma. Porque no lo era. Su esposa intentó hablar con uno de los encargados, pero le dijeron, muy amablemente, que podían quejarse, si querían, llenando un formulario. El detalle es que ese formulario se revisaría después del viaje. Mis nietos, pobrecitos, se quedaron parados, con las mochilas colgadas, mirando ese lugar como si de pronto todo su mundo se hubiera puesto de cabeza. Luis se sentó en la litera de abajo, con la cabeza entre las manos. No hablaba.
No se movía. Su esposa empezó a acomodar las maletas en silencio, mientras los niños se sentaban en las otras literas, algunos con ganas de llorar, otros solo, en shock. Y mientras tanto, en los altavoces del barco, la música seguía sonando. Como si nada. Como si todo el lujo allá arriba siguiera intacto. Porque, en realidad, sí seguía. La vida no se detiene por los problemas de nadie. Y esa es una de las lecciones más crueles y más verdaderas que uno puede aprender. Luis se levantó de golpe. Golpeó la pared con el puño. Fuerte. Tanto que uno de los niños se sobresaltó. No, esto no se va a quedar así. Voy a hablar con quien tenga que hablar. No pueden hacerme esto. No a mí. Gritaba, caminando de un lado a otro. Pero ahí estaba el detalle. Sí podían. Y sí lo hicieron. Porque este barco no es solo un crucero de lujo. Este barco es también una empresa. Y en las empresas, los socios tienen voz. Y algunos, como yo, tenemos mucha más voz de lo que ellos imaginaron jamás. Salió del camarote furioso, dando portazos, subiendo las escaleras. Buscaba respuestas. Buscaba explicaciones. Buscaba a mí. Caminaba apurado, con la cara roja, con la camisa medio salida del pantalón, descompuesto. Y mientras subía, yo ya lo esperaba. Sentada en la terraza del restaurante del piso 10, con una copa de espumante en la mano, mirando el mar. Acomodé mi sombrero, crucé las piernas y respiré hondo. Porque lo que estaba por suceder iba a ser un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Ahí estaba yo, sentada en la terraza de la suite presidencial, con un espumante en la mano y la brisa del mar acariciándome el rostro. La vista era simplemente espectacular. 3 lados de balcón, con el océano infinito abrazándome por donde mirara. El jacuzzi burbujeando a un costado, las luces cálidas reflejándose en el agua, y una música suave sonando de fondo. Me recosté un poco en el sillón de mimbre, acomodé mi sombrero y crucé las piernas, como quien sabe perfectamente que ese es su lugar. Porque sí. Porque me lo gané. Porque me lo merezco. Mientras daba pequeños sorbos a mi copa, veía como la puerta se abría bruscamente. Luis. Despeinado, sudado, la cara roja, los ojos desorbitados. Sus pasos retumbaban contra el piso de madera, y su voz no tardó en romper la armonía del lugar. «¿Qué hiciste, mamá?», gritó, casi sin aire, con esa mezcla de furia, desconcierto y, sí, mucho miedo. Me tomó exactamente 2 segundos mirarlo, analizarlo, y entender que, en ese momento, él no sabía si estaba viviendo un sueño, una pesadilla, o un ajuste de cuentas de la vida misma. No me moví. No me levanté. No le grité. Simplemente llevé la copa a mis labios, di un sorbo lento, saboreé el espumante, miré el horizonte, y luego, solo entonces, giré el rostro hacia él. Lo miré fijo. Directo. Sin pestañear. Como quien mira una deuda pendiente que, después de muchos años, ha llegado a cobrar intereses. Luis seguía ahí, parado, esperando que le dijera algo. Algo que lo calmara. Algo que le explicara. Algo que le diera sentido a lo que estaba viviendo. Pero lo que le di fue silencio. Porque a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Mamá, respóndeme, ¿qué es esto? ¿Qué clase de humillación es esta? Volvió a gritar, dando un paso hacia mí. Su voz temblaba. Pero no de rabia, de miedo. Miedo a darse cuenta de que, por primera vez en su vida, ya no tenía el control. Que no podía manipular la situación. Que no había excusa, ni dinero, ni explicación que lo salvara. Y yo seguía ahí. Serena. Tranquila. Como cuando después de años de cargar piedras, por fin te sientas y miras como el mundo sigue girando, pero ahora, a tu ritmo. Dejé la copa sobre la mesita de cristal, crucé las manos sobre mis rodillas y respiré hondo. Lo miré, y con una voz más firme que cualquier grito, le solté. Solo te di el lugar que tú pensaste que yo merecía. Pero al revés. Su cara fue un poema. Primero incredulidad. Luego rabia. Luego, algo que no supe si era tristeza o puro desconcierto. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ni una palabra. Solo se llevó las manos al rostro, caminó de un lado a otro,
balbuceando cosas que ni él mismo entendía. No, no, tú no puedes hacerme esto. No puedes. Repetía, como si decirlo lo convirtiera en verdad. Se agarraba la cabeza, apretaba los puños, pateaba el piso, miraba hacia el techo como buscando respuestas que no iban a llegar. Y yo solo lo miraba. Con esa mezcla de tristeza, decepción y fuerza que solo una madre herida puede tener. Porque créeme, no hay mirada más dura que la de una madre que se cansó de ser invisible, que se cansó de poner la otra mejilla, que se cansó de agachar la cabeza. Luis intentó acercarse más, como si pudiera negociar, como si pudiera revertir lo irreversible. Mamá, por favor, hablemos. No es para tanto. Esto es un malentendido, ¿sí? Tú sabes que te quiero. Fue un error. Un malentendido. Tartamudeaba, mientras sus ojos evitaban cruzarse con los míos. Porque lo sabía. Sabía que no era un malentendido. Sabía que lo que estaba viviendo era simplemente la factura de años de desprecio, de egoísmo, de creer que el amor de una madre es eterno, incondicional y a prueba de humillaciones. Me levanté despacio. Caminé hasta la baranda de la terraza. Miré el mar. Ese mar que nunca juzga, que nunca pregunta, que simplemente está, con sus olas, sus mareas, su inmensidad. Y mientras miraba el horizonte, le dije sin girarme: Luis, ¿tú alguna vez te preguntaste qué lugar ocupo en tu vida? ¿Alguna vez te detuviste a pensar si soy algo más que un adorno, que una señora que está ahí solo, por estar? Silencio. Solo se escuchaba el viento. Solo se escuchaba el crujir suave de las olas rompiendo contra el casco del barco. Me giré. Lo miré. Y solté la frase que llevaba años atorada en la garganta. Hoy te estoy enseñando algo que te negaste a aprender durante toda tu vida. Que el respeto no se exige. Se da. O se pierde. Luis bajó la mirada. Sus manos temblaban. Sus labios apretados. No sabía qué hacer. ¿Qué decir? Porque en ese momento entendió que no estaba frente a su mamá. No, estaba frente a la mujer que le dio la vida, que lo crió, que lo sostuvo, y que ahora le estaba dando la lección más importante que jamás iba a olvidar. Luis se quedó ahí, parado, sin saber si dar un paso más o simplemente salir corriendo. Su respiración era agitada, su cara, un mapa de desconcierto, y sus manos temblaban. Vi cómo intentaba hablar, pero le temblaba la voz. Era como si todo lo que había construido en su cabeza, su superioridad, su autoridad, su papel de hijo proveedor, se hubiera venido abajo en cuestión de minutos. Y no por venganza. No. Por justicia. Por memoria. Porque hay cosas que la vida no deja pasar. Porque tarde o temprano, la vida te cobra cada desprecio que haces. Mamá, no puede ser, balbuceaba, mirando alrededor, como si esperara que alguien apareciera para salvarlo. Pero no. Nadie iba a venir. Porque aquí, ahora, cada quien estaba ocupando exactamente el lugar que había decidido para el otro. Luis bajó la cabeza. Sus hombros, que siempre llevaban la arrogancia bien puesta, ahora se veían vencidos, chiquitos, como si la ropa le pesara. Su esposa ni se atrevió a entrar. Estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado, con la boca apretada, fingiendo que todo aquello no tenía nada que ver con ella. Mis nietos. Ay, mis nietos. Pobrecitos. Ellos no entendían del todo lo que estaba pasando, pero sentían el ambiente denso, pesado, como cuando sabes que tus papás están peleando, pero no entiendes por qué. Me dolía el pecho. Porque ellos no tenían culpa. Pero también sabía que este momento, este exacto instante, iba a quedarse tatuado en sus memorias. Para que jamás olviden que el respeto no se exige a gritos. Que no se hereda. Que se construye. Que se da. O se pierde. Y que una abuela, aunque parezca frágil, puede sostener más peso del que muchos imaginan. En silencio, seguridad los escoltó. A Luis, a su esposa, a los niños. Nadie dijo una palabra. Caminaban con la cabeza baja, los pasos pesados, las maletas arrastrando contra el piso. Bajaron por las escaleras laterales, las que usa la tripulación. Las que no tienen alfombra, ni luces bonitas, ni cuadros de paisajes marinos.
Esas escaleras frías, de metal, que suenan con cada paso. Y cada sonido, cada eco, era como un recordatorio de que la vida da vueltas. Y que hoy les había tocado estar abajo. Muy abajo. Cuando llegaron al piso de la tripulación, la realidad les dio otro golpe. El pasillo era estrecho, las paredes de metal, los ventiladores sonaban como hélices, y el olor a motor se metía por la nariz como si quisiera quedarse para siempre. Las cabinas eran pequeñas, con literas, sin ventanas, con un baño compartido al final del pasillo. Nada de colchones cómodos. Nada de minibar. Nada de lujo. Solo lo básico. Solo lo necesario. Y créeme, para ellos, acostumbrados al confort, eso era un infierno. Luis no podía procesarlo. Se quedó parado frente a la puerta de su nueva cabina, mirando el número, sin atreverse a abrir. Su esposa le susurraba cosas al oído, seguramente intentando mantener la calma, pero hasta su voz sonaba tensa, quebrada, como si en cualquier momento fuera a romperse en 1000 pedazos. Los niños, con mochilas en la espalda, abrazados entre ellos, miraban todo con esos ojos enormes que tienen los niños cuando sienten que el mundo ya no es seguro. Cuando sienten que los adultos ya no lo tienen todo bajo control. Finalmente, abrieron la puerta. 3 literas apretadas, una mesa chiquita, 2 sillas, y un ventilador pegado a la pared que apenas se movía. Luis se sentó en la cama de abajo, con las manos en la cara, sin decir nada. Su esposa empezó a acomodar las maletas en silencio. Los niños no se movían. Nadie lloraba. Nadie gritaba. Porque a veces, el silencio duele más que cualquier palabra. Porque ese silencio, ese que pesa, que retumba, que aprieta el pecho, es el eco de todas las cosas que nunca quisiste escuchar, pero que ahora no puedes evitar. Mientras ellos trataban de entender cómo habían llegado ahí, yo estaba en otro mundo. Recostada en el jacuzzi de mi suite presidencial, con espuma hasta el cuello, mirando el cielo estrellado, con una copa de vino en la mano y música suave sonando de fondo. Me reía sola. No de burla. No. Me reía de lo irónica que es la vida. De cómo todo puede cambiar en un segundo. De cómo un simple no hagas drama, mamá puede convertirse en la frase que desencadena el terremoto que te mueve la vida entera. Pedí cena a la habitación. Langosta, ensalada fresca, panecillos calientes y un postre que parecía sacado de un sueño. Mientras comía, pensaba en todo. En la vida. En lo frágil que es todo. En lo fácil que es olvidar de dónde venimos. Y en lo difícil que es recordar que, al final, somos exactamente iguales. Que lo que nos separa son solo decisiones. Decisiones como las que tomó Luis cuando creyó que yo no merecía más que un camarote oscuro, sin ventana, junto al motor. Y ahora, míranos. Él, durmiendo junto al motor. Y yo, aquí. Pero justo cuando pensé que la noche no podía sorprenderme más, pasó algo que no esperaba. A las 6 de la mañana, tocaron la puerta de mi suite. Fuerte. Insistente. Me puse la bata, caminé descalza hasta la entrada, abrí, y del otro lado, no estaba el servicio. No era seguridad. No era nadie del personal. Era Julián. El capitán. Con la cara seria. Con los brazos cruzados. Me miró y me soltó. Carmen, tenemos un problema. Luis ha desaparecido. Cuando escuché esas palabras, sentí que el piso se me movía. Luis ha desaparecido. No supe qué responder en ese primer segundo. Me quedé parada, con la bata medio abierta, los pies descalzos y el corazón dándome golpes contra el pecho. Julián me miraba serio, con esa mezcla de preocupación y urgencia que pocas veces le había visto. ¿Cómo que desapareció? ¿Qué significa eso, Julián? Habla claro. Le solté, casi sin aire. Y él, cruzándose de brazos, respondió, nadie lo ha visto desde anoche. No está en su camarote. No está en ninguna parte del piso de la tripulación. Por un momento, no supe si sentir miedo, rabia o lástima. Mi primer impulso fue pensar que era otro de sus berrinches, otra pataleta más, como cuando era niño y se escondía debajo de la mesa porque no quería bañarse. Pero esto era distinto. Aquí no había mesas. No había casa. No había barrio. Esto era un barco en medio del océano. Y créeme,
No es tan fácil simplemente desaparecer. Julián me explicó que ya habían hecho un recorrido rápido por las zonas comunes, por las cubiertas, por las áreas de servicio. Nada. Ni rastro. Me senté al borde del sillón, con las manos temblando, mirando al suelo, tratando de entender qué parte de todo esto se había salido tanto de control. Porque sí quería que aprendiera. Sí quería que entendiera. Pero jamás quise que esto terminara así. ¿Y si se tiró al mar? Fue lo primero que cruzó mi cabeza, aunque no me atreví a decirlo en voz alta. Porque una madre puede estar herida, decepcionada, rota, pero jamás deja de ser madre. Y aunque suene contradictorio, aún me dolía. Me dolía pensar que quizá había ido demasiado lejos. Julián colocó su mano sobre la mía, como si pudiera leer mis pensamientos. Cálmate, Carmen. No pensemos lo peor. A veces la gente solo se esconde. Solo quiere desaparecer por un rato. Dijo, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Asentí. Respiré hondo. Me levanté. Me vestí rápido, me recogí el cabello, me puse zapatos cómodos y le dije, llévame. Vamos a buscarlo. Porque sí. Porque aunque mi corazón estaba partido, y aunque una parte de mí gritaba que se lo tenía bien merecido, otra no podía. Simplemente no podía. Salimos juntos. Caminamos por los pasillos del piso de la tripulación. Toqué puertas. Pregunté a los empleados. Algunos me miraban con pena. Otros con indiferencia. Otros con esa cara de qué escándalo de familia. Recorrimos las zonas comunes, la cubierta trasera, los salones vacíos. Nada. El barco se sentía distinto. Como si la risa del crucero, el ambiente festivo y las luces de lujo se hubieran apagado solo para mí. Como si el universo me estuviera diciendo, ¿querías justicia? Pues aquí tienes las consecuencias. Y no sabía si quería gritar o llorar. Cuando llegamos al sector de las máquinas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese lugar siempre me pareció otro mundo. Calor, ruido, vibraciones. El olor a grasa y a metal caliente que te pega en la piel y se te queda en la ropa. Caminamos entre tubos, escaleras, motores gigantes que parecían bestias dormidas. Y de pronto, lo vi. Ahí estaba, sentado en un rincón. Las rodillas pegadas al pecho. La cara escondida entre los brazos. Parecía un niño. Mi niño. Ese mismo que yo había criado, que había llevado de la mano al kinder, que había curado cuando se raspaba las rodillas. Me quedé paralizada. Porque verlo así, tan pequeño, tan roto, tan perdido, me descolocó todo. Toda la rabia, toda la dignidad, toda la justicia que había sentido horas antes, se me mezcló con algo más. Con ese instinto de madre que, aunque te partan el alma, no te deja ver sufrir a un hijo. Caminé despacio. Me agaché frente a él. Luis, le susurré, sin saber si quería que me escuchara o no. Alzó la cabeza, despacio. Tenía los ojos rojos, hinchados, la cara pálida, el cabello pegado a la frente de tanto sudor. Y lo que vi en sus ojos fue devastador. No era rabia, no era enojo, no era desafío, era vacío. Un vacío que nunca antes le había visto. Me miró. Nos miramos. Y en ese segundo, todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos construido y destruido, todo, estaba ahí, suspendido en ese silencio que solo una madre y un hijo entienden. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me odias tanto? Me soltó, con una voz tan bajita que casi no la escuché. Y esas palabras, esas malditas palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Porque nunca en mi vida, pensé que mi hijo pudiera creer algo así. Me senté a su lado. No dije nada. Solo apoyé mi espalda contra la pared metálica, cerré los ojos y respiré hondo. Porque en ese momento, entendí que este no era solo un castigo. Que esto no era solo una lección. No. Esto era la punta del iceberg. Esto era el reflejo de heridas que llevaban años creciendo en silencio. Heridas que nunca supimos hablar. Nunca supimos sanar. Y que ahora
Nos estaban explotando en la cara. Nos quedamos ahí, juntos, en silencio, en medio del ruido ensordecedor de las máquinas, sin saber si lo que acababa de romperse tenía arreglo. Nos quedamos ahí, sentados, con el calor del motor pegándose a la piel y el sonido constante de las máquinas llenando el aire. Ninguno de los dos decía nada. Solo respirábamos. O intentábamos. Porque a veces, ni siquiera respirar es fácil cuando el alma se te cae en pedazos. Lo miraba de reojo. Ese hombre que tengo al lado no se parece nada al niño que yo crié, ni al hombre que se fue creyendo que lo sabía todo, ni al hijo que pensé que, algún día, entendería cuánto lo amé. Pero ahí estaba, roto, derrotado. Y yo también. Me atreví a romper el silencio. No porque supiera qué decir, sino porque sentía que, si no hablábamos en ese momento, no hablaríamos nunca más. Luis, le dije, casi susurrando, ¿qué hice para merecer esto? Y apenas terminé la frase, sentí como se me apretaba el pecho. Porque no lo preguntaba desde la rabia. Lo preguntaba desde lo más hondo de mi tristeza. Desde esa herida vieja que nunca me atreví a mirar de frente. Luis no respondió de inmediato. Solo apretó los labios, bajó la mirada y se abrazó las rodillas más fuerte. Pasaron unos segundos eternos, hasta que, con una voz temblorosa, rota, quebrada, me dijo algo que nunca imaginé escuchar. Porque siempre me hiciste sentir menos. Mamá, lo miré. Sentí que me atravesaban 1000 agujas. Siempre sentí que nunca fui suficiente para ti. Que lo único que importaba era el trabajo, el dinero, las cuentas, la comida, los clientes. Pero yo nunca estuve primero. Tragué saliva. Me temblaba todo el cuerpo. Porque, aunque quisiera gritarle que no era cierto, una parte de mí sabía que, en el fondo, tal vez sí lo fue. Me quedé muda. Porque cuando alguien te lanza esa verdad, te quiebra. Me dolía. Me dolía más que cualquier desprecio, más que cualquier humillación. Porque entendí que el dolor que yo sentía ahora no empezó aquí, en este barco. Empezó hace años. Años en los que corría de casa en casa limpiando, cocinando, bordando, vendiendo pasteles, para que a él no le faltara nada. Nada, menos a mí. Porque es cierto. A veces estaba tan cansada que no tenía ni fuerzas para sentarme a jugar con él, ni para preguntarle cómo estaba. Y él lo notó. Nunca te diste cuenta, mamá, pero cada vez que te ibas, yo me sentía invisible. Seguía hablando, con la voz rota, con los ojos llenos de lágrimas. Me llevé la mano al pecho. Sentía que no me cabía el corazón de tanto que dolía. Porque ahí estaba la herida. Ahí estaba la raíz de todo. No era solo el camarote, ni la humillación, ni el desprecio. Era algo mucho más viejo. Algo que habíamos dejado crecer en silencio, como esas grietas que parecen pequeñas, hasta que un día rompen la casa entera. Me pasé la mano por la cara, intentando limpiarme las lágrimas que me escurrían sin permiso. Luis, yo nunca quise que te sintieras así. Nunca. Le dije, temblando, todo lo que hice, todo, fue por ti. Por darte una vida mejor. Por darte lo que yo nunca tuve. Y en ese momento, me di cuenta que esa es la trampa. Esa maldita trampa en la que caemos todas las madres. Creemos que darlo todo es suficiente. Que pagar las cuentas, poner comida en la mesa y tener un techo, es amar. Y a veces, no lo es. Luis me miró. Por fin me miró. Y en esos ojos hinchados, agotados, rotos, vi algo que no veía hace años. Vulnerabilidad, dolor y ganas de sanar. Me dijo, yo sé, mamá. Lo sé. Ya de grande. Lo entendí. Entendí que no fue porque no me amaras. Entendí que hiciste lo que pudiste. Pero, me dolió. Me dolió crecer sintiendo que no te importaba. Me dolió creer que solo estaba ahí, ocupando espacio. Su voz temblaba. Y la mía, también. Porque, aunque duela aceptarlo, a veces amar no es suficiente. A veces, aunque ames con el alma, haces daño igual. Nos quedamos en silencio otra vez. Pero ya no era ese silencio frío, tenso, lleno de rabia. Era otro.
Era ese silencio que pasa cuando dos almas se ven, se reconocen y se aceptan, con todo lo roto, con todo lo mal hecho, con todo lo que no supimos ser. Y sentí que, tal vez, por primera vez en años, estábamos hablando de verdad. No como madre e hijo. No como víctima y victimario. No. Como dos seres humanos que se quieren, pero que se han lastimado mucho, sin saber cómo evitarlo. Me moví un poco, acerqué mi mano hacia la suya. No me atrevía a tocarlo del todo. No sabía si él quería, pero dejé mi mano ahí, cerca, a medio camino. Y él la miró. Dudó. Respiró hondo. Y luego, la tomó. La apretó fuerte. Y en ese apretón, había más palabras que en cualquier discurso. Había disculpas. Había dolor. Pero también, había amor. Un amor torpe, herido, descompuesto, pero amor al fin. Porque a pesar de todo, a pesar de tanto, seguíamos siendo madre e hijo. Seguíamos siendo familia. Nos quedamos ahí, juntos. En ese rincón lleno de ruido, de calor, de grasa, de motores. Sentados en el piso, apretando las manos, llorando, respirando, y entendiendo, por fin, que no hay herida más profunda que la que nace del amor mal entendido, que la que nace del silencio, del cansancio, de no decir lo que se siente cuando se siente, y que, aunque la vida duela, todavía hay tiempo para mirarnos a los ojos y empezar de nuevo. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, sentados, sin movernos, en ese rincón donde las paredes vibraban y el aire olía a metal y a cansancio. Solo sé que cada segundo que pasaba, me pesaba más el alma. Porque, aunque una parte de mí quería gritarle todo el dolor que me causó, otra entendía que el dolor de él venía de mucho más atrás. De cosas que yo nunca supe ver. O que, tal vez, nunca quise mirar. Y es fuerte. Es devastador. Darse cuenta que, sin querer, una puede convertirse en la herida de quien más ama. Luis seguía con los ojos hinchados. Miraba al suelo, jugaba con sus dedos, respiraba entrecortado, como si todavía no supiera si esto que estábamos viviendo era real o solo un mal sueño. Mamá, dijo, en voz baja, yo nunca te lo dije, pero, muchas veces, me pregunté si de verdad me querías, o si solo me cuidabas porque te tocaba. Sentí un nudo tan grande en la garganta que no pude ni responder. Me llevé las manos a la cara. Me dolía. Me ardía. Porque jamás, ni en mi peor pesadilla, imaginé que él pudiera haber sentido eso. Yo veía, cómo le sonreías a los clientes, cómo les dabas lo mejor de ti a tus patrones, y luego llegabas a la casa, agotada, sin ganas de nada, y pensaba, ¿por qué para ellos sí? ¿Por qué para mí, no? Continuó, sin mirarme, como si al decirlo estuviera arrancándose algo del pecho. Cada palabra me caía como piedras, como cuchillos. Porque nunca entendí que él, con su mirada de niño, no podía comprender que no era que yo quisiera darles más a los demás. Era que no me quedaba nada para nadie más. Ni siquiera para mí. Me limpié las lágrimas como pude. Le tomé la mano otra vez, fuerte. Luis, nunca fue así. Nunca. Le respondí, con la voz temblando, si tú supieras, las veces que lloré sola, en silencio, sintiéndome la peor madre. Las veces que deseé tener más brazos, más tiempo, más fuerzas, para poder estar ahí, para ti, como tú merecías. Cerré los ojos. Respiré hondo. Pero no podía. Tenía que elegir entre pagarte la escuela, o estar en casa. Entre darte de comer, o jugar contigo. Y cada elección, me partía en dos. Él asintió, con la cabeza baja. Lo entendí, de grande. Lo entendí cuando tuve a mis hijos. Cuando llegaba muerto del trabajo, y veía cómo me pedían que jugara, que les contara algo, y yo solo quería cerrar los ojos y dormir. Ahí te entendí, mamá. Pero ya era tarde. Porque para entonces, ya me había llenado de rabia, de resentimiento, de esa cosa fea que te hace querer herir a quien más te ha amado. Y mientras lo decía, las lágrimas le corrían, limpias, suaves, como si por fin estuviera soltando algo que llevaba cargando toda la vida. Me pasé la mano por el pecho, porque sentía que no me cabía el corazón. Lo miré, con los ojos llenos de agua,
y le dije, Luis, nunca quise que cargaras con eso. Jamás. Si supieras cuánto te he amado. Cuánto te amo. Mi voz se quebró. Pero, ¿sabes qué? También me cansé. Me cansé de que siempre me vieras como una deuda. Como alguien que solo está ahí, porque debe estar. Como si ser tu madre me obligara a aceptar todo, incluso tu desprecio. Lo dije con el alma. Sin rabia. Sin rencor. Solo, con verdad. Luis levantó la mirada. Y en sus ojos, vi por primera vez algo que nunca antes había visto. Dolor, sí. Pero también, arrepentimiento. Ese arrepentimiento que no se finge. Que no se disfraza. Que te rompe por dentro y te obliga a mirar lo que no querías mirar. Me apretó la mano. Me miró fijo. Y, con la voz más bajita que le he escuchado en la vida, me dijo, perdón, mamá. Perdón por todo. Por lo que dije. Por lo que hice. Por lo que no supe ver. Por no entender que tú también eres humana. Que tú también te cansas. Que también te duele. No pude contenerme. Lo abracé. Fuerte. Como cuando era niño. Como cuando se caía y yo lo levantaba. Como cuando le ponía suéter porque hacía frío. Como cuando le hacía sus sopitas favoritas. Lo abracé y lloramos. Lloramos tanto que hasta el ruido del motor se volvió un susurro. Lloramos años de silencios, de heridas, de palabras no dichas. Lloramos lo que nunca supimos decirnos. Lo que nunca supimos pedir. Lo que nunca supimos ofrecer. Porque a veces, no hay otra forma de sanar, más que llorar. Juntos. Cuando me separé, le acaricié el rostro, como cuando era pequeño. Y le dije, mirándolo a los ojos, Luis, no sé si esto borra todo. No sé si con esto podemos arreglarlo todo. Pero sé que, si no empezamos hoy, no lo vamos a hacer nunca. Él asintió, tragando saliva, respirando hondo, apretando los labios. Sí, mamá, yo tampoco sé cómo, pero quiero intentarlo. Quiero que me mires y no veas al hijo que te falló, sino al hijo que quiere aprender a hacerlo mejor. Me dijo. Y en ese momento, entendí que, aunque el camino sería largo, todavía había esperanza. Nos quedamos ahí, en ese rincón lleno de ruido, de grasa, de calor, pero también lleno de verdad. Por primera vez en años, lleno de amor real, de ese amor que no se dice por costumbre, que no se regala por obligación, sino de ese amor que se construye cuando dos almas se atreven a mirarse de frente, con todo lo roto, con todo lo imperfecto, y aún así, eligen quedarse. Eligen abrazarse. Eligen intentarlo. Porque al final, no se trata de borrar el pasado. Se trata de construir, a pesar de él. Nos quedamos ahí sentados, uno al lado del otro, en ese rincón donde el ruido del motor parecía testigo de todo lo que estábamos desenterrando. Pero aunque ya habíamos dicho tanto, aunque habíamos llorado hasta vaciarnos, había algo que todavía no podía resolver dentro de mí. Lo miraba, y sentía un nudo en el pecho. Porque sí, es cierto, entendí su dolor. Entendí sus vacíos. Entendí las heridas que yo, sin querer, le provoqué. Pero también estaba mi dolor. Mi herida. Mi vacío. Porque yo también fui lastimada. Yo también fui olvidada. Y ahí estaba el dilema. Ese maldito dilema que no te enseñan a resolver. Porque uno piensa que el perdón es fácil. Que basta con decir lo siento y todo se acomoda. Pero no es así. No es automático. No es mágico. Hay cosas que, aunque entiendas por qué pasaron, siguen doliendo. Porque una parte de mí quería abrazarlo, besarlo, decirle que todo estaba bien. Pero otra parte, me decía que no estaba bien. Que no podía ser tan fácil. Que no podía olvidarlo todo solo porque ahora, él se había dado cuenta. Respiré hondo. Cerré los ojos. Apoyé la cabeza en la pared, sintiendo como el calor del metal me quemaba la espalda. Y pensé en todo. En los días que pasé llorando a escondidas. En las veces que me tragué la tristeza cuando me trataba como si fuera invisible. En cada palabra de desprecio. En cada mirada que me hizo sentir menos. En cada silencio que me dolió más que un grito.
Porque sí, él cargaba con sus heridas de niño. Pero yo también cargaba con las mías. Y créeme, no eran pocas. Luis notó mi silencio. Lo sintió. Me miró, con esa mezcla de miedo y esperanza que tienen los niños cuando no saben si mamá los va a regañar o a abrazar. Mamá, me dijo, bajito, yo sé que no puedo borrarlo. Sé que no puedo pedirte que finjamos que no pasó. Solo quiero que sepas que quiero cambiar. Que quiero aprender. Que quiero que me mires otra vez, como tu hijo. Su voz se quebró. Y esa frase me apretó el alma más que cualquier cosa. Porque ahí entendí que, aunque duela, también había amor. Me giré despacio. Lo miré. Y le dije lo más honesto que me ha salido del pecho en toda mi vida. Luis, no sé si te puedo perdonar hoy. No sé si mañana, o si la próxima semana. Pero sé una cosa, no quiero irme de este mundo, con esta herida abierta. No quiero cargar esto más. No quiero seguir llenando mi corazón de cosas que solo me rompen. Sentí como mi voz temblaba. Pero no de rabia. No. Temblaba de humanidad. De fragilidad. Porque aunque a veces nos quieran hacer creer que las madres somos de piedra, no es verdad. Él apretó los labios. Bajó la mirada. Y solo dijo: está bien, mamá. Está bien. Lo que tú necesites. Lo que tú decidas. Yo solo quiero que sepas que, lo lamento. Que de verdad, lo lamento. Y esas palabras, tan simples, tan rotas, tan humanas, se me clavaron como un anzuelo en el pecho. Porque, aunque parte de mí quería empujar, quería poner distancia, otra parte, no podía. No podía dejar de verlo como ese niño que crié, que llevé en brazos, que vi dar sus primeros pasos, que cuidé cuando tenía fiebre, que abracé cuando tuvo miedo a la oscuridad. Estiré la mano. La puse sobre la suya. Y le dije: no sé cómo se hace esto, Luis. No sé. Nunca nos enseñaron. Pero quiero intentarlo. Quiero que encontremos la manera. Me miró. Y en sus ojos vi algo que hacía mucho no veía. Esperanza. Esa esperanza torpe, temblorosa, que aparece cuando uno se da cuenta de que, a pesar de todo, todavía queda algo que vale la pena rescatar. Porque sí, podemos estar rotos. Podemos haber hecho 1000 cosas mal. Pero si todavía nos miramos, si todavía nos buscamos, es porque algo queda. Nos abrazamos otra vez. No fue un abrazo perfecto. No fue un abrazo que lo resolvía todo. Fue un abrazo de dos personas que se reconocen, que se saben heridas, que se saben culpables, víctimas, responsables, todo al mismo tiempo. Pero también, que se saben familia, que, a pesar de todo, se eligen. Porque el amor no siempre es bonito. No siempre es fácil. No siempre es de película. A veces, el amor es esto. Es quedarse. Es apretar la mano del otro. Aunque duela. Nos levantamos despacio. Caminamos juntos, en silencio, por esos pasillos de metal. Cada paso que dábamos, sentía que era un paso fuera del pasado. Un paso hacia otra cosa. No sabía hacia dónde. No sabía cómo. Pero sí sabía una cosa. Ya no estábamos en guerra. Ya no éramos enemigos. Éramos dos personas. Intentando. Y a veces, eso es suficiente. A veces, eso ya es un milagro. Porque cuando uno decide soltar la rabia, lo que queda es la posibilidad de construir algo distinto. Algo nuevo. Algo mejor. Subimos juntos esas escaleras frías, grises, con olor a metal, pero ahora, el peso no era el mismo. Algo dentro de mí se había movido. Algo se había roto, sí, pero también, algo se había reconstruido. No sé qué era exactamente. Tal vez la esperanza. Tal vez la dignidad. Tal vez ese amor que, aunque torcido, mal aprendido y lleno de heridas, seguía ahí. Porque, aunque duela, aunque a veces parezca imposible, el amor de una madre nunca desaparece del todo. Solo, se esconde. Se esconde detrás de la rabia. Detrás del orgullo. Detrás del cansancio. Cuando llegamos al pasillo donde estaban las cabinas de la tripulación,
Supe que ese era el lugar donde Luis y su familia iban a quedarse. No porque yo quisiera castigarlos. No. Sino porque, a veces la vida te tiene que poner abajo, bien abajo, para que entiendas el valor de todo lo que alguna vez tuviste arriba. Caminamos hasta la puerta. Luis abrió. Su esposa nos miró con esos ojos llenos de mezcla. De rabia, de tristeza, de incomodidad. No dijo nada. Solo apretó los labios y miró hacia otro lado, como si no pudiera soportar la escena. Mis nietos. Ay, mis nietos. Ellos sí corrieron hacia mí. Me abrazaron fuerte. Me apretaron como si, por fin, entendieran que yo no era solo la abuela que está en las fotos. Era alguien que también sentía, que también dolía. Les acaricié la cabeza, les besé la frente y les dije bajito: no pasa nada, mis amores. Todo estará bien. Aunque ni yo sabía si eso era verdad. Porque a veces, uno miente con tal de proteger a quienes ama. Porque uno entiende que los niños no deberían cargar con los errores de los adultos. Luis me miró. Me sostuvo la mirada. Y por primera vez, en mucho tiempo, no había desafío. No había soberbia. Había aceptación. Entendía que este era su lugar. Que este era su aprendizaje. No se quejó. No pidió que lo cambiara. No intentó negociar. Solo bajó la cabeza, suspiró hondo, y empezó a acomodar las maletas junto a su esposa, en silencio. Y ese silencio, aunque duro, era el primer signo de que algo, por fin, estaba cambiando. Porque a veces, callar es la primera forma de empezar a escuchar. Yo me despedí de ellos con un abrazo breve. No frío, pero tampoco exagerado. Solo el necesario. Caminé por el pasillo, salí de ese piso y subí. Subí con la frente en alto, con los hombros erguidos, con esa sensación de que, aunque la vida me quiso aplastar, aquí estaba. Aquí sigo. Aquí estoy. Llegué a mi suite presidencial. Abrí la puerta. Me quité los zapatos. Me serví una copa de vino. Y me senté en la terraza, con el mar frente a mí, respirando hondo, sintiendo, por fin, que este crucero era mío. Mientras miraba el horizonte, pensaba en todo. En cómo, a veces, la vida te lleva por caminos que no entiendes. Caminos que duelen, que lastiman, que te rompen, pero que, de alguna manera extraña, también te reconstruyen. Porque si algo aprendí en estos días, es que la dignidad no se negocia, que el respeto no se ruega, y que, aunque una sea madre, aunque una ame, también tiene derecho a decir: hasta aquí. Porque ser madre no es ser esclava, no es ser invisible, no es ser menos. Nunca más. Pedí cena a la habitación, no por lujo, no por ostentación, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, entendí que yo también merecía ser atendida, que también merecía ser cuidada, que no todo en esta vida es dar, dar y dar, hasta que te vacías. Me sirvieron langosta, una copa de vino blanco, pan calientito y un postre que parecía hecho de nubes. Comí despacio, sin prisa, saboreando cada bocado, porque cada mordida era una forma de recordarme que también merezco lo bueno, lo lindo, lo suave. Mientras cenaba, miraba el mar. Ese mar que no juzga, que no pregunta, que solo está, siempre, fiel, fuerte, inmenso. Y me di cuenta de algo que me atravesó el pecho. A veces, uno tiene que perderlo todo para entender que nunca fue tuyo. Que las cosas, las personas, los lugares, no te pertenecen. Solo te acompañan un rato. Solo están mientras tienen que estar. Y luego, se van. O te quedas. O te vas. Pero siempre, el mar sigue. Y en ese pensamiento, me encontré. Me abracé. Me entendí. Justo cuando pensaba que la tormenta había pasado, alguien deslizó un sobre bajo la puerta de mi suite. Lo vi ahí, blanco, perfecto, sobre el piso. Me levanté despacio, lo recogí, lo giré en las manos, sin entender de quién era. No tenía remitente. Solo mi nombre. Escrito a mano. Con letra temblorosa. Abrí el sobre. Dentro, una hoja doblada en 4. La desdoblé.
Y al leer la primera línea, se me detuvo el corazón. Era de mi nieta mayor. Mi niña. Esa que tantas veces me ignoró, o me miró como si yo no fuera parte de su mundo. Abuela, nunca supe cuánto te necesitábamos, hasta ahora. Decía. Sentí que el pecho se me abría, que algo dentro de mí se quebraba y se acomodaba al mismo tiempo. Leí las siguientes líneas, y las lágrimas empezaron a caer, suaves, tibias, sobre mis mejillas. Porque ahí, en esas palabras simples, torpes, sinceras, entendí que, aunque la vida te rompa, aunque la familia se desarme, aunque el amor se tuerza, siempre hay algo que queda. Siempre hay una luz. Siempre hay esperanza. Sostuve esa hoja entre mis manos como si fuera de cristal, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla, o romperme a mí. Volví a leer la primera línea, intentando procesar que esa carta no venía de Luis, no venía de su esposa, ni de nadie que yo imaginara. Era de ella, de mi nieta, de esa niña que tantas veces me miró de reojo, que me trató con esa indiferencia adolescente que te taladra el corazón. Pero ahora sus palabras eran otras. Eran frágiles. Eran sinceras. Eran un susurro que me atravesaba. Abuela, nunca supe cuánto te necesitábamos, hasta ahora. Volví a leer en voz baja, como si al decirlo en voz alta pudiera entenderlo mejor. Las manos me temblaban. Sentí un escalofrío que me subía desde la espalda hasta la nuca. Nunca, en todos estos años, esa niña me había dicho algo parecido. Nunca me miró más allá de los saludos de compromiso. Nunca me buscó. Nunca me preguntó cómo estaba. Y ahora me estaba escribiendo una carta que sonaba a perdón, a arrepentimiento, a un grito silencioso de ayuda. Seguí leyendo. Perdóname, abuela, por no haber visto antes. Por no entender que tú siempre estuviste, que siempre fuiste tú la que sostuvo todo cuando los demás no sabían ni qué hacer. Y ahí sí no pude más. Las lágrimas se me soltaron. No las pude detener. Me caían calientes, tibias, silenciosas. Me escurrían por la cara, me mojaban el cuello, la bata, las manos. Porque esas palabras, esas malditas palabras, llegaron justo donde tenían que llegar. Donde más dolía. Donde más necesitaba ser vista. Te juro que no lo entendí, abuela. Te veía ahí, callada, siempre ayudando, siempre dando, siempre acompañando. Pero no entendía lo que eso significaba. No entendía que eso también era amor. Perdóname por haber creído que solo eras la señora que siempre estaba ahí, sin entender que eras la razón por la que todo seguía funcionando. Cada frase me partía, pero me sanaba al mismo tiempo. Porque era como si, por fin, alguien se hubiera quitado la venda de los ojos. Como si, por fin, alguien me estuviera viendo. Me sequé las lágrimas como pude. Apreté la carta contra mi pecho. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Como si toda la rabia, todo el dolor, toda la soledad que había cargado en silencio, de pronto, tuviera sentido. Porque, aunque uno nunca espera que los hijos o los nietos se den cuenta tarde, cuando lo hacen, es como si la vida te diera un abrazo que llevabas años esperando. No te lo da cuando quieres, pero te lo da cuando más lo necesitas. Y eso también es amor. Seguí leyendo. La última parte me dejó helada. Abuela, no sé si tú quieres, pero ¿puedo dormir contigo esta noche? Ahí sí sentí que el alma se me salía del cuerpo. Me tapé la boca con la mano. Cerré los ojos fuerte. Porque esa simple frase, esa petición tan inocente, tan honesta, decía más que cualquier discurso. No era solo un quiero estar contigo. Era un te veo, te entiendo, te necesito. Era un puente que nunca nadie había cruzado antes, y que ahora ella, mi nieta, estaba cruzando. Me levanté de inmediato. Abrí la puerta de la suite. Me asomé al pasillo. Y ahí estaba, sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con los ojos hinchados, las mejillas rojas, la mirada baja. Mi niña, mi nieta, esa que tantas veces me ignoró, esa que ahora,
Me miraba con unos ojos llenos de vergüenza, de miedo, pero también de amor. Caminé hacia ella. Me agaché. Le toqué la cara con ambas manos. Y no hizo falta decir nada. Me abrazó. Me abrazó tan fuerte, que sentí que se me iba a romper el corazón, pero de amor. Perdóname, abuela, perdóname. Me repetía, una y otra vez, entre sollozos, apretándome como si tuviera miedo de que me desvaneciera. Y yo solo pude abrazarla más fuerte, besarle la cabeza, acariciarle el cabello. Ese achachache, ya, mi amor, ya, aquí estoy, y siempre voy a estar. Le susurraba, mientras sentía como mis lágrimas se mezclaban con las suyas. Porque, aunque muchas cosas se habían roto, también entendí que algo muy valioso, se estaba empezando a sanar. La tomé de la mano. La llevé conmigo, a la suite presidencial. Cerré la puerta. Le ofrecí un pijama, le preparé un chocolate caliente y nos sentamos en la cama, abrazadas. Me miraba como quien mira un tesoro que estuvo perdido mucho tiempo, y que, de pronto, aparece. Hablamos hasta que el sueño nos venció. Hablamos de la vida, de la familia, de lo que significa el respeto, de lo que significa el amor. Y entendí que, a veces, la vida se equivoca en una generación, pero puede corregirse en la siguiente. Desperté antes que ella. Me quedé ahí, acostada, mirándola dormir. Su respiración era suave, tranquila, como cuando era bebé. Porque sí, aunque no lo crean, la tuve en mis brazos cuando era apenas una cosita de días. Le canté nanas, la arrullé, la cuidé mientras su mamá descansaba. Y ahora, mirarla ahí, dormida, abrazada a mí, después de todo lo que pasó, era como si la vida me estuviera regalando una segunda oportunidad. Una oportunidad que pensé que nunca iba a llegar. Una oportunidad de sanar lo que nunca supimos decirnos. Me quedé acariciándole el cabello, pensando en todo lo que habíamos vivido en estos días. En cómo un simple viaje en crucero se había convertido en un terremoto emocional que nos movió las entrañas a todos. Cerré los ojos un segundo y pensé en cuántas familias caminan por la vida con heridas que nunca se hablan. Con silencios que pesan más que cualquier palabra. Con miradas que evitan. Con abrazos que no se dan. Y me di cuenta de que el verdadero problema nunca fue el camarote, ni la suite, ni el motor. El problema fue el olvido. Olvidamos mirarnos. Olvidamos escucharnos. Olvidamos preguntar, ¿estás bien? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes visto? Olvidamos que el amor no es automático. No es garantizado. No es eterno si no se cuida. Porque el amor también se desgasta. También se rompe. También se marchita si no se riega todos los días. Y creo que eso fue lo que nos pasó. Nos confiamos. Pensamos que, por ser familia, todo estaba dicho. Todo estaba hecho. Que no hacía falta más. Y la vida vino a decirnos que no. Que siempre hace falta más. Mi nieta se movió un poco. Abrió los ojos, medio adormilada, y cuando me vio, sonrió. Una sonrisa tímida, de esas que nacen desde el fondo del corazón. Me abrazó, sin decir nada, y yo la apreté fuerte. Buenos días, mi amor. Le susurré. Ella escondió la cara en mi pecho, como si quisiera quedarse ahí para siempre. Y en ese gesto, en ese abrazo apretado, sentí que algo muy grande, algo muy pesado, se soltaba dentro de mí. Como si décadas de olvido, de tristeza, de desencuentros, se deshicieran en ese instante. Abuela, me siento tan bien aquí, me dijo, con esa voz bajita, medio ronca, que tienen los niños cuando acaban de despertar. La besé en la frente, le acaricié la mejilla y le respondí, y yo también, mi amor, yo también. Porque no necesitaba más. No necesitaba explicaciones. No necesitaba discursos. Solo eso. Solo ese abrazo. Solo ese silencio lleno de amor. Porque a veces no hace falta hablar. A veces, lo que cura es simplemente estar. Estar presente. Estar ahí. Ser abrigo. Ser refugio. Nos quedamos un rato más en la cama, abrazadas, mirando el techo, escuchando el sonido del mar de fondo. Me contó cosas.
Cosas que nunca me había contado. Cosas que guardaba. Que le dolían. Que le pesaban. A veces, sentía que nadie me veía, abuela. Que solo les importaba el celular, el trabajo, las redes, pero no yo. Me dijo, con los ojos llenos de agua. Y en ese instante, entendí que, de alguna manera, la historia se estaba repitiendo. Que su dolor no era tan distinto al de su papá cuando era niño. Y ahí supe que este momento no era solo un abrazo. No era solo una reconciliación. Era la oportunidad de romper un ciclo. Un ciclo de olvido, de ausencia, de amor no dicho, de amor no demostrado. Porque sí, la vida te enseña muchas cosas, pero también te hereda dolores. Dolores que, si no los sanas, los pasas. Los entregas sin darte cuenta. Y ese fue mi error. Mi gran error. Pensé que con amar, alcanzaba. Que con estar, era suficiente. Y no siempre lo es. Porque amar, también es mirar. También es escuchar. Nos levantamos. Desayunamos juntas en la terraza de la suite. Pedimos pan caliente, frutas, jugo de naranja y chocolate. Y mientras comíamos, le dije, sabes, mi amor, la familia, no siempre lo hace bien. A veces, también se equivoca. También lastima. Pero lo importante es darnos cuenta. Es pedir perdón. Es aprender. Es hacerlo diferente. Ella asintió, con esos ojitos grandes, llenos de ternura, de comprensión, de esa sabiduría que, a veces, solo los niños tienen. Yo no quiero que esto se repita, abuela. No quiero ser grande y olvidar lo que se siente ser niña. Me respondió. Le sonreí. Le acaricié el rostro. Y le prometí algo. Algo que nunca le prometí a nadie. Yo te prometo, mi amor, que desde hoy, nunca más vas a sentir que no te veo. Nunca más. Y lo dije en serio. Desde el fondo del alma. Porque entendí que sanar no es solo perdonar. Sanar es elegir. Elegir mirar. Elegir estar. Elegir no repetir lo que nos hizo daño. Y tal vez este crucero, que empezó siendo la peor experiencia de mi vida, estaba a punto de convertirse en el inicio de algo mucho más grande. Mucho más bonito. Mucho más real. Aquel desayuno con mi nieta me dejó el alma un poquito más ligera, un poquito más entera. Pero no voy a mentir. Mientras ella hablaba, mientras reíamos y compartíamos ese momento tan nuestro, mi cabeza ya sabía que aún quedaba algo pendiente. Algo grande. Algo que, aunque me hiciera temblar las manos y el corazón, no podía postergar más. La decisión. Esa decisión que venía masticando desde que todo esto empezó. Porque sí, la vida me dio la oportunidad de poner las cosas en su lugar. Y ahora, me tocaba decidir qué hacer con ella. Terminé mi café. Me limpié la boca con la servilleta, respiré hondo y miré a mi nieta. Mi amor, necesito hacer algo. Quédate aquí, descansa. No tardo. Le dije, acariciándole la cara. Ella asintió, sin preguntar nada. Porque a veces los niños, aunque pequeños, entienden más de lo que uno cree. Me puse mi sombrero, mi bolso al hombro y salí de la suite. Caminé por esos pasillos, esta vez con paso firme, sabiendo que no iba a temblar, que no iba a dudar. Porque esta vez, iba a hablar desde un lugar que nunca había usado, el de mi propio poder. Llegué a la oficina del capitán. Golpeé la puerta. Adelante. Escuché desde dentro. Empujé la puerta y ahí estaba Julián. De pie. Serio. Con las manos cruzadas, mirándome como quien ya sabe que algo grande está por pasar. Me sonrió, pero no era la sonrisa de siempre. Era otra. Una mezcla de complicidad, de respeto y de cuidado. Me hizo una seña para que me sentara. Me senté. Crucé las piernas. Dejé el bolso en mis rodillas. Y él, sin dar más vueltas, me pasó un sobre. Blanco. Limpio. Perfectamente doblado. Carmen, aquí tienes. Si decides, puedes expulsarlos del barco. Solo firmas aquí. Me dijo, mientras deslizaba el papel hacia mí.
Me quedé mirándolo. Miré el papel. Miré la línea de firma. Miré su cara. Y de pronto, todo se me vino encima otra vez. Las imágenes. Las palabras. El camarote oscuro. El olor a humedad. El ruido del motor. El no hagas drama, mamá. Los silencios. Las miradas evitándome. El desprecio. El olvido. Todo. Absolutamente todo. Lo sentí como una avalancha empujándome el pecho, apretándome la garganta. Apreté los labios. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y ahí, en ese instante, me di cuenta de algo que me heló la sangre y me calentó el corazón al mismo tiempo. Sí, podía. Podía hacerlo. Podía firmar. Podía sacarlos del barco. Podía darles la misma medicina que ellos me dieron. Podía enseñarles que la vida da vueltas. Que quien te da el peor lugar, merece saber quién sostiene el barco. Pero también entendí algo más profundo. Más poderoso. Que el verdadero poder no es humillar. No es pisar. No es devolver el golpe. El verdadero poder es elegir quién quieres ser tú. Julián me miraba, sin decir nada, esperando. Sabía que esta decisión no era solo mía. Era un mensaje. Un antes y un después. Tomé el papel. Lo leí de nuevo. Me quedé mirando mi nombre, ahí, donde debía firmar. Y sentí como algo dentro de mí se acomodaba. Como si, por fin, después de tantos años, mi dignidad, mi amor propio y mi historia, estuvieran de pie. Enteros. Completos. Listos. Me levanté. Lo miré a los ojos. Y con la voz más firme que me ha salido en toda mi vida, le dije, mi decisión es, que se queden. Julián parpadeó, sorprendido. ¿Estás segura, Carmen? Me preguntó. Asentí. Firme. Convencida. Sí. Que se queden. Que vivan su experiencia. Que aprendan. Pero no desde la humillación. Desde la lección. Porque yo no voy a hacer lo mismo que me hicieron. No voy a ser el espejo de su desprecio. Voy a ser la memoria que les recuerde que el respeto no se compra. Se da. O se pierde. Le respondí, sintiendo como cada palabra me salía desde el fondo del pecho, desde la raíz de mi historia, desde cada cicatriz que me construyó. Él sonrió. Una sonrisa amplia. Limpia. Orgullosa. Eres una mujer increíble, Carmen. Increíble. Me dijo, mientras rompía el papel frente a mí y lo tiraba a la papelera. Me levanté. Nos abrazamos. Y en ese abrazo, sentí que, por fin, la vida me estaba devolviendo algo que me había quitado por años. La capacidad de elegirme. De elegirme a mí. De entender que, a veces, la venganza no es dejar a alguien afuera, sino dejar que viva, pero entendiendo quién es quién. Y quién sostiene, de verdad, el barco. Salí de la oficina. Caminé hacia la terraza. Miré el mar. Ese mar que nunca pregunta, que nunca juzga, que simplemente está. Respiré hondo. Cerré los ojos. Sonreí. Porque entendí que, a veces, la vida no te da lo que pides. Te da lo que necesitas para despertar. Para recordarte quién eres. Para recordarte que no viniste a este mundo a ser la sombra de nadie. Ni el adorno de nadie. Ni la última opción de nadie. Viniste a ser tú. Completa. Entera. Fuerte. Y si eso incomoda, que incomode. Pero ya no voy a ser menos. Nunca más. Caminé por la cubierta con el corazón liviano. Distinto. Ya no era la mujer que subió a este barco creyendo que su lugar estaba a la sombra, en los rincones donde no molesta. Ya no. Ahora cada paso que daba, resonaba con fuerza. Como si el piso supiera que mi historia ya no es la misma. Miraba el mar, ese mar que había sido testigo de mi llanto, de mi rabia, de mis heridas, y ahora también era testigo de mi renacimiento. Porque sí. Porque a veces, la vida te rompe, pero también te reconstruye. Te obliga a mirar tu reflejo y elegir quién quieres ser. Me detuve en la terraza principal. Desde ahí podía ver todo. A lo lejos, las familias tomaban fotos. Las parejas se abrazaban. Los niños corrían,
felices, ajenos a las guerras emocionales que otros libramos en silencio. Bajé la mirada y ahí los vi. A ellos. A Luis. A su esposa. A mis nietos. Caminando por la cubierta del piso de la tripulación, con mochilas al hombro, con el cabello despeinado, con la cara cansada. No había rabia. No había odio. Solo aceptación. Entendieron. Lo vi en sus ojos. Entendieron que la vida da vueltas. Y que hoy les tocó aprender. Luis levantó la mirada. Me vio. No bajó la cabeza. Tampoco sonrió. Solo me miró. Y en esa mirada había todo. Perdón. Dolor. Aceptación. Gratitud. Porque entendía, por fin, que la madre que creyó que podía pisotear, también era la mujer que le había enseñado la lección más importante de su vida. Levanté la mano. Un gesto breve. Pequeño. Pero poderoso. Como diciendo, aquí estoy. Sigo aquí. Pero ya no, como antes. Él asintió. No dijo nada. Solo siguió caminando. En silencio. En paz. Por primera vez, en paz. El crucero seguía su curso. Pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. No solo en mí. No solo en Luis. Cambió en todos. En mi nieta, que ahora me miraba como quien mira un tesoro que no sabía que tenía. En los empleados del barco, que me saludaban con respeto, con una sonrisa distinta, sabiendo quién soy. Cambió en los pasajeros, que cuchicheaban a mis espaldas, no desde el morbo, sino desde la admiración. Porque sí, algunos lo sabían. Algunos se habían enterado. La historia corría de boca en boca. Como corren las historias que valen la pena contar. Cuando el crucero llegó al puerto, la vida me regaló el último regalo. Justo en la recepción, donde todos los pasajeros pasaban para hacer el checkout, vi algo que me detuvo el corazón. Una placa. Una placa nueva, brillante, colgada en la pared principal. Me acerqué despacio, leí, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Quien te da el peor lugar, merece saber quién sostiene el barco. Decía. Me tapé la boca con la mano. Me quedé ahí, parada, leyendo una y otra vez. Porque esa frase no era solo mía. Era la historia de todas las madres. De todas las mujeres invisibles. A mi lado apareció Julián. Me abrazó por los hombros. Quiero que esa placa se quede aquí. Para siempre. Me dijo, con la voz firme, con los ojos brillosos. Le apreté la mano. Asentí, sin poder hablar. Porque entendí que esa placa no solo era un recordatorio para mi hijo. Era un recordatorio para el mundo. Para todos los que creen que amar es aguantarse todo. Que ser madre es aceptar migajas. Que ser familia es estar, aunque te duela. No, no más. Esa placa es el recordatorio de que el respeto no se compra. Se da. O se pierde. Mientras bajábamos del barco, mis nietos se acercaron. Me tomaron de la mano. Me abrazaron. Caminamos juntos, despacio, como si no quisiéramos que ese momento terminara nunca. Luis iba unos pasos detrás. No habló. No pidió nada. Pero su mirada lo decía todo. Me buscó con los ojos. Me sostuvo la mirada. Y en silencio, me dio las gracias. No con palabras. Con ese gesto que uno solo hace cuando entiende que, a veces, la vida te enseña con amor. Y otras, con lecciones que duelen. Pero siempre, te enseña. Me subí al taxi. Miré una última vez el barco. Ese barco que me vio llegar rota, y me vio irme entera. Ese barco que, aunque nunca lo supe, siempre había sido mío. No solo porque era socia. No solo porque tenía acciones. Era mío, porque entendí que lo que sostiene este mundo no son los lujos. No son los camarotes con balcón. No son las suites presidenciales. Lo que sostiene este mundo somos las mujeres que, en silencio, lo damos todo. Que lo aguantamos todo. Que lo construimos todo. Aunque nadie lo vea. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y mientras el taxi arrancaba, me prometí a mí misma que nunca más,
Nunca más iba a dejar que nadie me pusiera en el último lugar. Porque entendí que el respeto no se mendiga, no se pide, no se suplica. El respeto se da o se pierde. Y quien no sepa darte el lugar que mereces, merece saber quién sostiene el barco. Que tu propio hijo te dé el peor lugar en un crucero, duele más de lo que cualquiera imagina. Pero lo que no sabían es que yo era socia del capitán. Y lo que decidí hacer después les dio una lección que jamás olvidarán. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte otra donde el desprecio vino de mi propia hija. En su boda me sentó en la peor mesa, sin saber que la dueña del hotel donde se casaron era yo. Lo que hice ese día cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija me sentó en la peor mesa de su boda, no sabían que yo era la dueña del hotel donde se casaron, así que decidí. No te lo pierdas, porque estas historias son grandes lecciones de vida, y de cómo nunca debes dejar que nadie te haga sentir menos. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.